anterior con la teoría de ecuaciones diferenciales parciales de ecuación de onda, concretamente, cuerda vibrante, y habíamos encontrado la expresión del desplazamiento en función del espacio y en función del tiempo. No sé si se acuerdan, ¿lo recuerdan? Bien. Eso se asemejaba a lo que era desde el punto de vista de matemático, con el modelo matemático de lo que era Fourier, por eso aparecían así los coeficientes de Fourier, ¿se acuerdan? Y los coeficientes de Fourier de la función desplazamiento de la cuerda vibrante tenía que ver con dos condiciones iniciales. Una es la deformación que puede tener la cuerda en el momento en que comenzamos para nuestro tiempo igual a 0, la deformación que tiene. Y aparte, vamos a suponer, tenemos una cuerda de una guitarra, si a la cuerda la sujetamos entre los dedos y la levantamos, y ahí comienza nuestro análisis. Ese va a ser para nosotros el tiempo igual a 0. Cuando la soltamos tiene una deformación previa. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entiende, profe. Bueno, sí, profe. Si no me quieren hablar, hagan un gesto así con el dedito pulgar. Porque ya no sé cómo comunicarme con ustedes. No prenden las cámaras, bueno, no importa. La otra cuestión es, ¿cómo se llama? La velocidad. Vamos a suponer que la cuerda se está moviendo, y en el momento t igual a 0, en ese movimiento, en función del tiempo, tiene una velocidad. Esa sería la otra condición inicial. F de x, g de x, le habíamos llamado, y me permiten entonces, en función de estas dos, valga la redundancia, funciones, me permite calcular los coeficientes de Fourier. Y bueno, y ahí me va a dar ¿cómo se llama? Un desplazamiento en función del tiempo y del espacio. Entonces, como ya la fórmula usted la tiene, seguramente la deben tener copiada por allí, vamos a tomar un ejercicio. Vamos a suponer que tenemos una cuerda que tiene una deformación f de x, igual, no se ve, ¿no? ¿Lo ven ahí? Sí, borroso, pero se ve. Borroso. Ahí. Mejor. Bueno, tenemos una f de x que va a tener, por ejemplo, 2 por k. K es una constante. K es una constante. 2k sobre L, la longitud X. Cuando X está entre 0 y L sobre 2. Entre 0 y L sobre 2, ahí está el X. Luego va a valer 2K sobre L, 1 L menos X, cuando X está entre L sobre 2 y L. Bueno, y la otra situación me dice que tiene velocidad inicial nula. Velocidad inicial nula. Significa entonces que g de x es 0. Bueno. Entonces, de las dos constantes, de las dos coeficientes que debemos calcular, obviamente vamos a tener que calcular uno solo. Así que
vamos a calcular el coeficiente. Pero antes, yo voy a hacer un gráfico aquí para saber cuál es la deformación esta. Vamos a suponer, por una cuestión de simplicidad, que K igual a 1. K es una constante. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Si ustedes están viendo ahí, están viendo allí el monitor de ustedes, la computadora, se van a encontrar que hay una cara ahí, que es el licenciado Miguel Molina. Es de la persona que yo le comenté que iba a venir a conversar con nosotros un ratito, porque, bueno, ustedes saben de que hay una campaña electoral universitaria. Vamos a continuar con las clases, si ustedes no opinan lo contrario. ¿Están con vida? Porque no vi que Vamos nomás. ¿están con vida? Sí. ¿No se durmieron? Sí, profe. No. También, entonces, bueno. Bueno, miren, yo ahí en la pizarra, si ustedes ven, bueno, puse la fórmula que ustedes ya tienen, la del desplazamiento en función del espacio y del tiempo. B sub n y B sub n asterisco eran los dos coeficientes de Fourier, que lo calculábamos con la fórmula que ya sabíamos de Fourier y nos quedaba estas dos cosas, estas dos expresiones. Esto era todo lo que nosotros habíamos concluido el otro día. Y ahora nos surge un problema y dice, hay una cuerda que en el momento t igual a 0 tiene esta deformación, esta f de x que vemos aquí. Bueno, si eso lo llevamos a cabo en el gráfico, vamos a suponer un k igual 1 para que sea que sea sencillo nada más. Me queda 2 sobre L por X. Si X vale 0, voy a estar en 0. Y si X vale L sobre 2, si acá pongo L sobre 2, ¿qué me queda? K solo, y K vale 1, así que en L sobre 2 va a valer 1. Aquí. Luego, la segunda parte de la función. K vale 1. Bueno, si X vale L sobre 2, L menos L sobre 2 es L sobre 2. Se vuelve otra vez a cancelar quedándome 1, o sea que estoy en este punto. Y luego, cuando X vale L, L menos L es 0, se me anula todo. Vale decir que la fórmula es esta, la gráfica es esta. Es un triángulo. ¿Qué significa eso? Significa que esa es la deformación que va a tener la cuerda en el instante t igual a 0. La velocidad es nula, entonces es como que si yo la estoy teniendo acá firme y no la suelto. En el momento de t igual a 0, la solté y ahí empezó a vibrar. Y este es el desplazamiento. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, esto es muy fácil, no nos vamos a poner a hacer la integral, simplemente vamos a ver cómo se aplica. B sub n asterisco va a valer 0. ¿Por qué va a valer 0? Porque si no tiene velocidad inicial, g de x, esto es 0. Si g de x es 0, esto no va. Esto no va. Y si acá reemplazamos f de x, vamos a ver si me dan la medida del L. L no me dice. Bueno, no me dice cuánto vale L, pero bueno, L es la longitud de la cuerda. Bueno, acá reemplazamos en la primera entre 0 y L sobre 2, esta expresión nos va a quedar. Y B sub n, lo voy a plantear, nada más. 2 sobre L. L se reemplaza por lo que valga. 50 centímetros o lo que sea. Lo que tenemos que ser coherentes es en las unidades. Acá nosotros vamos a llevar todo a metros. Metros. Profe, disculpe. Le quiero preguntar qué es lo que va en coseno de...
o sea, el coeficiente b sub n y después multiplicado por el coseno de, ¿qué es lo que está ahí? Lambda sub n, ¿no te acordás? Ahí está. Sí, 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 ahora sí. Ok. Por Bueno, t, entonces, por el tiempo. perfecto. Esto tenía que ver acá entraban todas las constantes. La característica de la cuerda, la tensión, todo, ¿te acordás? ¿Te acordás? No. Sí, me acuerdo un poco de, o sea, f de x sería la tensión. ¿Cómo un poco? ¿Cuánto sería un poco? ¿Cuánto sería el poco? No sé, infinitesimal, profe. Me acuerdo un poco. ¿Qué sería un poco de lambda sub n? A ver. C tiene que ver con ρ, la densidad del material. Bueno, C tiene que ver con la característica propia del material, si es de plástico, si es de metal, del material que sea. N pertenece a los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pi es una constante y L es la longitud. Esa era la lambda sub n. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos de vuelta. 2 dividido la longitud entre 0 y L sobre 2, la función f de x tiene esta recta, que es 2 por k sobre L por x, por el seno de npi sobre L por x diferencial x. Fíjense en que todo esto lo puedo sacar afuera de la integral y me queda x por seno de una constante x. Se resuelve por partes, esto sería u, esto sería diferencial de b, y ahí calculan. Una vez que calculamos b sub n, lo reemplazamos aquí, y lo dejamos como está. Vale decir que el resultado, ¿lo ven ahí, chicos? Se ve, profe. Bueno, u sub n de xt, una vez calculado b sub n, se lo multiplica por el coseno, y acá la única variable que vamos a ir teniendo es cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 2, cuando n es igual a 3, cuando n es igual a 4. Y fíjense lo importante, que me va a quedar un coseno en función de t y un seno en función de x. Y bueno, algunos de los números que tenemos como respuesta sería 8K, bueno, esto me estoy copiando el resultado, obviamente. 8K sobre pi al cuadrado, un por 7, eso es lo que le va a dar a ustedes. Profe, no se llega a ver. ¿Qué? No se ve el resultado. Ah, porque la pizarra está muy abajo. Claro. Bueno. Sí, perfecto. ¿Ahí se ve? Bueno, lo que pasa es que tengo una pizarra finita. Finita significa una determinada medida. No es infinita. Bueno, y yo, me adapto, pero borro esta parte, que ya la sabemos. Borro esta. El sistema de tengo un problema con el... ¿Ahí lo ven?
Sí, profe. Se mueve bastante se me mueve bastante la base que hice para el celular. Bueno, resolviendo esa integral me quedaba que u n de xt era igual a 8k sobre pi cuadrado. 8k sobre pi cuadrado. Paréntesis, corchete. 1 sobre L al cuadrado, seno de pi sobre L por X. Bueno, N vale 1, entonces pi sobre L por X, me va quedando. Luego, eso está multiplicado por el coseno, este coseno que se está borrando acá, coseno, por el coseno, acá todo esto para N igual a 1, pi L sobre pi, perdón, pi por C sobre L por T, menos 1 sobre, esto yo puse L cuadrado, 1 al cuadrado, este es 1 al cuadrado, y este es 1/3 al cuadrado, así es, por el seno, ahora será para N igual a 2, perdón, para los pares se me anulan, me quedan los impares, por eso el 3. 3pi sobre L por X por el coseno de 3pi por C sobre L por T. Más, menos y sigue hasta el infinito. Bueno, me va a dar algo así. Lo alcanzás a ver ahora, lo hice un poquito más grande en la letra. Está mejor. Bueno, el tema es el siguiente ahora. ¿Cómo graficamos? Esta es la respuesta final. ¿Cómo graficamos esto? Bueno, si esto, para poder graficar esto, se los comento, porque obviamente que esto no lo vamos a pedir como una práctica, simplemente es un ejemplo para ver cómo aplicamos directamente las expresiones matemáticas. Pero si ustedes observan, tenemos algo que está en función de X y algo que está en función de T. Por lo tanto, vamos a tener que hacer dos gráficos. Para graficar esta expresión del desplazamiento, tenemos que hacer dos gráficos. Uno donde depende de X, y para ello tenemos que fijar T. Vamos a poner un ejemplo. T, un segundo. Y hacemos todo. Al ser un segundo, esto va a quedar fijado. Y la única variable va a ser X. Y graficamos todo en función de X. Como hacíamos con Fourier. Luego, hacemos X igual, que es el desplazamiento, vamos a suponer a, qué sé yo, L sobre 4. Lo fijamos. Para ese valor de X, nos queda todo en función de T. Y calculamos la gráfica en función de T, que son senos y cosenos. Y bueno, porque no lo podemos hacer en forma simultánea en función de X y de T en el plano, porque tenemos tres variables. Una variable, 2, 3 variables. No lo podemos hacer en el plano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, y así trabajamos con esto. O sea, no tiene demasiado, lo único que tenemos que saber es esta expresión, que es la del desplazamiento. Y que los coeficientes son los de Fourier con la formulita que copiamos recién. Ponemos el valor de la función que está dado por la condición inicial, hacemos el cálculo matemático de la integral y listo, y nos queda esto. Eso sería todo. Lo que sí, ustedes cuando estudien esto, vean algunos otros ejemplos en los textos, hay otros ejemplos. Yo después le puedo acercar algún otro que tengo también. Es uno muy clásico, dice que va una guitarra, la llevan apoyada en un camión, va llevando cosas, y va una guitarra apoyada en un camión, una guitarra. Va apoyadita acá. Y esto es el camión. Con la cuerda y lo demás. Ahí va la guitarra apoyada.
en un momento dado, el camión se dirige a una determinada velocidad. Choca contra una pared, nos dan este dato, la velocidad. Significa que choca contra una pared y se escucha ¡ting! Que la guitarra suena. En realidad suenan al vibrar las cuerdas, ¿cierto? Porque se produjo un frenado, golpeó la guitarra así. Bueno, en ese ejemplo, ¿cuánto valen las condiciones iniciales? A ver, no me den el valor, pero díganme cuáles son las condiciones iniciales que entran en juego. ¿Para qué, profe? ¿Para qué? Y para calcular los coeficientes. La velocidad inicial era igual a 0. En este caso va a ser la velocidad del camión. Oh, claro. G de X es la velocidad que lleva el camioncito. Un camión no puede ser una camioneta, no vamos a entrar en el detalle, ¿no? Es la velocidad que va la guitarra. Entonces, G de X existe. Ponele que vaya a 30 kilómetros por hora, despacio nomás. ¿Y qué otra condición inicial tenemos? Ahora la deformación es 0. Claro, porque la guitarra viene en reposo, apoyadita en la caja del camión. Entonces F de X es 0, a diferencia de este problema que vimos. ¿Entienden? Con esos datos solamente es para calcular los coeficientes. Luego lo ingresan aquí y ya tienen el resultado. La aplicación es rápida. Necesitamos entonces, para encontrar, eso es conceptual, para encontrar el desplazamiento de una cuerda que vibra, es necesario considerar si tiene deformación previa o si se está moviendo en el instante t igual a 0 con una determinada velocidad. Que son las variables que tenemos acá. ¿Se entiende eso? ¿Lo comprenden? Sí. Bueno, entonces lo que queda es ver algunos ejemplos, lo van a encontrar en el texto, no vamos a hacer práctica de esto, pero es obligación verlo porque ustedes van a estudiar también por el método de variables separables, método del producto, el que vimos, van a estudiar propagación unidimensional del calor o flujo unidimensional del calor. O sea, cómo fluye el calor en una barra. La barra, obviamente, como la cuerda, va a ser una barra homogénea y todo eso, de un solo metal, no cambiando metales. Bueno, toda una serie de consideraciones. Van a ver cómo se propaga el calor. El calor va a tener un determinado valor en una cierta distancia de la barra y en un determinado tiempo transcurrido. Es muy similar, pero háganlo como un trabajo práctico. Y, bueno, eso vamos a ver en ecuaciones diferenciales parciales. Reitero, ecuaciones diferenciales parciales, nosotros consideramos aquí X, espacio, tiempo, y eso nos da como resultado una función. Pero también podemos considerar más de una variable, por ejemplo, en el plano y, por ejemplo, en el espacio. Entonces ahí ya entran otras variables. Estaríamos en una situación bidimensional y en una situación tridimensional, que, bueno, se hace altamente dificultoso matemáticamente hablando. Así que nos quedamos con esto y vamos a comenzar con un tema nuevo. Bueno, chicos, la pregunta del millón. ¿Alguna duda al respecto de esto? Bueno, profe, de mi parte. ¿Vamos bien? Hay que estudiar nomás. Miren que como viene la cosa, me parece que los exámenes van a ser presenciales después, ¿eh? Ojalá.
Si son presenciales, ahí vamos a tener que... Va a ser interesante, va a ser lindo. Bueno. Vamos a ver un tema muy, muy lindo. A mí me gusta. Por eso digo lindo. Que se llama transformada de Laplace. Obviamente que Laplace es el matemático que trabajó con esta herramienta. Y básicamente la transformada de Laplace, ya van a ver en qué consiste la transformación. Vamos a pasar del campo real al campo complejo y después volvemos otra vez al campo real. Bueno, esa transformación y la antitransformación, que se llama de Laplace, se la debe precisamente al nombre de Pierre-Simon Laplace. Marqués de Laplace. Pierre-Simon Marqués de Laplace. Bueno, este es francés, obviamente, y trabajó bastante en lo que es la teoría del potencial y demás, seguramente lo han visto en otra materia. Y como en esa época eran todos capos, en matemática, en física, en filosofía, en astronomía, se metían en todos lados. Bueno, y él definió la transformada que lleva su nombre, transformada de Laplace, que es una herramienta que nosotros la vamos a utilizar como una herramienta, un recurso matemático para resolver. Hay una diferencia entre recurso y herramienta. A mí me da la sensación que cuando uno dice recurso es que como que hay varios, es algo más para resolver tal cosa. Y herramienta es más concreto. Cuando uno dice hay una herramienta es que es más concreto para resolver el problema. Bueno, de todas maneras, lo dejemos así, como que es una herramienta matemática que me permite resolver ecuaciones íntegro diferenciales. ¿Qué es entonces la transformada de Laplace? Es un modelo matemático que ya vamos a ver cómo se define. Es un integral que me permite resolver ecuaciones íntegro diferenciales. No se ve nada. Ahí ven la fecha ustedes, ¿se ve la fecha? Sí, profe. Bueno, yo para calcular la altura. Entonces, el tema es transformada de Laplace. Laplace. Entonces, eso decía que es una herramienta matemática que me permite resolver ecuaciones íntegro diferenciales. Cuando digo ecuaciones íntegro diferenciales, ¿a qué hago mención? Por ejemplo, voy a plantear un circuito básico. Esto lo ven en física ustedes. Esto es una llave. Acá tengo una resistencia. Acá tengo una bobina y un capacitor. Esto es de física. Así como cuando está con la llave abierta, no circula ninguna corriente, está en una malla. Entonces se resuelve por las leyes de Kirchhoff. ¿Se acuerdan? Leyes de Kirchhoff. Todavía no la vimos, profe, pero bueno, estamos en eso. ¿Cómo? ¿No la vieron? El secundario, pero ahora todavía no tocamos tema. Tienen que verlo, ya está en física 2, ¿sí? Bueno, cerrá Sí, la llave acá y comienza esta fuente de alimentación, que puede ser una batería, le da energía eléctrica al circuito.
Por lo tanto, comienza a circular una corriente que le llamamos I. Entonces, esta tensión BCC que está acá aplicada entre este punto y este punto, BCC, va a ser igual a la corriente I. Esta es la ley de Ohm por R. I por R. Luego, la caída de tensión que se produce en una bobina es la L por la derivada de I respecto de T. Se lo van a ver así. Y la que se produce en un capacitor C es 1 sobre C por la integral de I de T. Bueno, esto, independientemente, si no lo vieron, esto cuando lo vean le va a quedar así esta ecuación matemática. Este circuito muy simple, un circuito serie RLC. Y le queda esto que está acá. Y fíjense, en esta ecuación tenemos derivada y tenemos integrales. Eso es un ejemplo de una ecuación íntegro diferencial. Profe, todo lo que está en la integral es lo mismo que poner la carga, porque también Es la carga del capacitor. Sí. Ustedes saben que en física lo van a ver, que tenemos 3 elementos nosotros en la parte real, digamos. Una resistencia, que al circular corriente se puede transformar en luz, por ejemplo, una lámpara, o se puede transformar en calor, la resistencia de una plancha. Cuando pasa corriente se calienta la plancha. O la pava eléctrica, circula corriente por la resistencia y se calienta el agua, ¿cierto? Se transforma en calor. Todo aquello que se transforme en un determinado tipo de energía es una resistencia. Luz, calor. Y hay otros elementos, como la bobina y el capacitor, que no la disipan a esa energía, sino que la almacenan, la guardan. Por eso el capacitor lo va a guardar entre sus placas llamado campo eléctrico. Lo guarda dentro del campo eléctrico. Se carga el capacitor. ¿Nunca han tocado por descuido un capacitor de algún aparato? De la lavarropa, de lo que sea, y se le descarga y le pegan una patadita más o menos? El capacitor, voy a dibujar el más conocido que se ve en los motores, en los lavarropas, en los ventiladores, en todo, es como un cilindro, en la máquina de cortar césped. Tiene dos contactos. Fluorescentes, profe. ¿Los conocen los capacitores? Tiene 2 contactos. Las lámparas fluorescentes, profe. ¿Cómo? En los tubos fluorescentes, digo, tienen capacitor ahí en el armazón, digamos, para cambiar. También hay un capacitor así ahí. Bueno, el tema es que cuando se carga, si no le conecto nada entre este borne y este borne, esa energía que captó la guarda en su interior. Bueno, hay un proceso químico ahí adentro, bueno, sin entrar en detalle, queda ahí adentro. Que si yo vengo vamos a suponer que este es el dedo, 1, 2, voy a contar los dedos, 3, 4, 5. Si toco con mi mano, toco con los dedos ahí, lo toco ahí, me pego una patada más o menos, pues se descarga a través mío. Esa carga es lo que tiene guardado en energía, por eso el capacitor la guarda. Y también pasa en una bobina, ahí en los tubos fluorescentes también ahí tenemos bobinas. ¿Qué es el enrollado? El alambre de cobre que está enrollado. Bueno, eso lo guarda en su campo magnético. En su campo magnético. Si nosotros tenemos un bobinado y le hacemos circular corriente por el bobinado, se produce una fuerza que está dada por la regla de la mano derecha. ¿Se acuerdan de física? ¿Dónde me veo acá? Entonces, ¿saben cuál es el ejemplo más práctico? ¿Conocen los porteros eléctricos cuando le dice abrime? Y le dicen, y se escuche prrr, y usted empuja el portón y abre. Sí. Bueno, eso se llama electroimán. Es un bobinado
que circula una corriente cuando uno aprieta el timbre. Bueno, vamos a suponer que sea así. Entonces, ¿dónde está la presión? Aquí adentro hay un metal que cuando yo cierro acá con el timbre, comienza a circular corriente y el electroimán el metal adentro se mueve. Y es lo que traba y destraba la puerta. Bueno, un ejemplo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Variando el campo magnético que hay acá adentro. ¿Se acuerdan de esto? Todo conductor en el cual circula una corriente genera un campo eléctrico a su alrededor. ¿Por qué los pajaritos no se paran en los cables de alta tensión? ¿Por qué los pajaritos no se paran en los cables, eso que vemos en la ruta de alta tensión? Viste que se paró uno y se ha muerto y no se van a parar de nuevo. Se queman por el campo, se queman. Y en la línea que tenemos de la calle, que pasan 4 cables, una fase, otra fase y el neutro. A ver, Santiago, ¿por qué no se para en un cable de acá y acá en los pajaritos? Entre este y este. O entre una fase y el neutro. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué no se paran así? ¿Cómo? O sea, ¿por qué no se paran entre dos cables? Porque no llega. Porque este es el neutro y este es una fase. Se llaman RST, ¿se acuerdan? Neutro. Entre esto y esto yo tengo lo que va a mi casa. Ahí van a cerrar el circuito, profe, y se van a electrocutar. Ahí está, ¿ves? Va a la casa, entre uno y otro. Entonces, ¿por qué un pajarito no se para acá, entre acá y acá? Te pregunto, Santiago. No les sabría contestar. ¿Ves? ¿Ves que no sabes? ¿Ves? ¿Sabes por qué no se para? ¿Por qué no llegan abriendo las patitas entre los dos cables? Sí, eso le había dicho antes. Te dije anteriormente, solo que parece que me escuchó. No, pues claro, ¿a dónde viste un pajarito, una paloma que no llega? No llegamos ni nosotros, parándonos ahí, va a llegar un pajarito. Bueno, una broma, una broma. Che, no, bueno, cuando todo conductor que pasa una corriente alta genera a su alrededor un campo magnético, que es lo que quema a los bichos, por eso los pajaritos no se acercan, porque les hace mal, los mata. Bueno, todas esas cosas, no sé por qué estamos hablando de eso. De que ese modelo físico de un circuito de RLC me genera una ecuación íntegro diferencial. Entonces, con Laplace lo vamos a poder resolver. Bueno, vamos a las papas. ¿En qué consiste esto de Laplace? Bueno, nosotros dijimos que tenemos por aquí una ecuación íntegro diferencial. Pongo integral y diferencial. Todo esto está en el campo real. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar es la solución siempre de esto. Lo que vamos a hacer nosotros, lo vamos a pasar al plano complejo. Esto sucede en el campo real. Lo vamos a pasar al plano complejo a través o mediante lo que llamamos una transformación de Laplace. Y bueno, ¿y cómo lo vamos a escribir esto de la transformación de Laplace? Miren, esto lo van a ver mucho en los libros, por ejemplo, la transformada de Fourier, la transformada de Laplace, y es con una L, pero es una L muy especial. La transformada de Laplace se denota de esta manera, así, así, así y así. Es una L que tiene esa forma.
de Laplace. Entonces, aquí vamos a poner de quién, la transformada de quién, de una función que, por ejemplo, está en el del tiempo. Entonces, esta transformada de Laplace, así la vamos a escribir, va a pasar al plano complejo y le vamos a llamar, no sé si se alcanza a ver, f mayúscula de S. S es la nueva variable. ¿Se alcanza a ver, chicos? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe. S. Bueno, entonces tenemos una ecuación íntegro diferencial que está en el campo real, vamos a suponer el tiempo. La pasamos al plano complejo a través de una transformación que le llamamos transformada de Laplace, que se escribe con esa letra. Que se escribe con esa letra, transformada de Laplace. Y bueno, entonces la vamos a definir así. Una vez que estamos en el campo complejo, una vez que estamos en el plano complejo, esa ecuación va a generar lo que nosotros llamamos una ecuación subsidiaria. Una ecuación subsidiaria. Una ecuación subsidiaria. Bien, nos va a dar algo. Ya lo vamos a ver todas estas cosas. Yo estoy tratando de graficar en qué consiste el método. Una vez que tenemos la ecuación subsidiaria, la tenemos que trabajar en el plano complejo, todo desde el punto de vista algebraico, para llevarlo a lo que se conoce como la solución subsidiaria. La solución subsidiaria. Y luego, una vez que tenemos la solución subsidiaria, volvemos a al campo real con la solución final. Con la solución final. Vale decir, que damos toda esta vuelta. Transformamos, resolvemos, encontramos la solución subsidiaria, antitransformamos, entonces le vamos a poner la transformada a la menos 1, antitransformamos y volvemos a la solución final. ¿Qué hacíamos en el caso clásico? Directamente, el método clásico, pasábamos de la ecuación, pum, a la solución final. ¿Entiendes? En cambio, acá damos toda esta vuelta. Ahora bien, aparentemente es más trabajo, pero tenemos ahora que decir cuáles son las ventajas, lo bueno de Laplace. Lo bueno de Laplace son que eso, ahora lo vamos a definir, es una integral, y se ponen allí, en esa integral, todas las funciones en el tiempo, de lo que sea. Se resuelve esa integral y obtenemos el resultado. Vale decir que Laplace se tomó el trabajo de poner gran cantidad de funciones y obtener lo que se conoce como la tabla de Laplace. O sea que este es un método, a diferencia del otro, tabulado. Tenemos que trabajar con una tabla de Laplace. Así como tenemos la tabla de derivadas, la tabla de integrales, bueno, esta es la tabla de Laplace, de transformada de Laplace. Esa es la gran ventaja que tiene. Y después otra de las particularidades es que una vez que yo transformo, aquí voy a la transformada, yo puedo acá poner de entrada las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales. Condiciones iniciales, la ingreso cuando transformo y ya cuando obtengo la solución final, obtengo la solución particular. Directamente, a diferencia del método clásico,
que yo tenía que encontrar la solución final para después encontrar la solución particular. Acá directamente encuentro la solución particular. ¿Por qué? Porque las condiciones iniciales las ingreso desde el vamos, desde el comienzo. Entonces, me permite resolver ecuaciones íntegro diferenciales. Es un método tabulado, aprovecha las condiciones iniciales y sirven para casi todas las funciones. ¿Por qué digo que sirve para casi todas las funciones? Porque hay algunas funciones que no se van a poder calcular. Ya vamos a hablar de cuáles serían, pero es un método que sí, que involucra a la mayor cantidad de funciones que están en la situación real, por lo tanto, es un método absolutamente válido. Transformada de Laplace. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Profe, ¿no se utiliza la misma tabla para... ¿No se utiliza la misma tabla de transformada de Laplace que esa para números reales nomás, para ecuaciones reales? O sea, para ecuaciones diferenciales nomás, no íntegro diferencial. Para Por las dos. ejemplo, es la No, misma. no. Lo que pasa es que cuando vos tenés en el campo real una íntegro diferencial, cuando vos encontrás la ecuación subsidiaria, ya la adaptás a la tabla. Ya desaparecen, va a haber, desaparecen las derivadas y desaparecen el signo integral. Estamos en el plano complejo con una variable compleja y que tiene otro formato. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. La derivada se transforma en unos productos y la integral se transforma en una integral, se transforma en un cociente. Ya vas a ver que ya desaparecen las cuestiones de derivada e integral. Bueno, está el enfoque esto. Quiere decir entonces que la transformación es tomar algo real, pasarlo al complejo, trabajarlo, que es más simple, y volver con la antitransformada al campo real otra vez, ya con la solución. La forma de escribir es, y ya lo voy a poner ahora y empezamos a definir, la transformada de Laplace de una función f de t se define como la integral. Esta es una integral impropia, se define así. Límite cuando a tiende a infinito de la integral entre 0 menos, ya vamos a ver de qué se trata, y a de f de t por e a la menos st diferencial de t. Bueno, fíjense en que esta expresión es la forma en que está escrita la integral acá, como el límite cuando a tiende a 0, como el límite cuando a tiende a 0. ¿Lo ven bien ahí, chicos? Sí, profe, se lo ve. Bueno, esta integral es una integral impropia. Y nosotros, es una integral impropia. Así lo definió Laplace. Pero nosotros vamos a simplificarlo y no vamos a escribir límite cuando a tiende a infinito. Directamente vamos a poner entre 0 menos e infinito, porque a tiende a infinito. O sea que esto nosotros lo vamos a sintetizar entre 0 menos e infinito de f de t por e a la menos st diferencial de t. Bueno, esta es la fórmula que definió Laplace. Cuando Laplace dice se define, acá esto no viene de ningún proceso deductivo. Voy a buscar se me está acabando la batería de la computadora, voy a buscar el cable para conectarlo. Un cachito de paciencia, por favor.
Bueno, ahí ya está. Entonces, esta es la definición de Laplace. Entonces, no surge de ningún análisis. Él lo definió y lo puso así como integral. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es explicar de qué significa cada cosa. Bueno, f de t, obviamente, es la función en el tiempo, que nosotros vamos a transformar. Y el a menos st se llama factor, es un factor de reducción. Fíjense donde S es un complejo. Bueno, directamente, si es un complejo, le pongamos que, qué sé yo, está dado de esta forma. Omega y sigma. Un complejo cualquiera, que está definido de esta manera. Entonces, porque pasamos del campo real al complejo. Entonces, nosotros vamos a trabajar con S. S es la variable compleja. Eso es todo. Nuestra nueva variable en el campo complejo es S. S obviamente obedece a una variable compleja que tiene esta forma, una parte real y una parte imaginaria. E a la menos st es un factor de reducción. Y si ustedes se fijan, es un exponencial negativo. Significa que este exponencial negativo va a tener esta gráfica. Va a decaer a cero cuando transcurra el tiempo t. Va a decaer a cero. ¿Por qué? ¿Por qué me aparece esto? ¿Por qué aparece esto que va acá decayendo a cero? Porque precisamente lo que va a hacer que esta función f de t, si es una función que si tiende a crecer, por ejemplo, un exponencial positivo, por ejemplo, multiplicarlo por un exponencial negativo me asegura de algo fundamental que debe tener toda integral para que exista. Nosotros tenemos esto, ¿no? Por ejemplo, esta integral. Esa integral, para que exista la integral, para que sea posible el cálculo de esta integral, ¿cómo tiene que ser f de x? Continuo. Continúa en el intervalo cerrado. Sí. En el AB, continua en el AB. Sí, y tiene que ser ¿Acotada? acotada. Muy bien, acotada. Tiene que estar acotada. Entonces, una manera de asegurarme eso, ya lo vamos a explicar a esto de la acotación, de la existencia, es este exponencial negativo. ¿Se entiende? Bueno, esto lo definió Laplace así. Ahora, ¿qué significa el cero menos? El cero menos, yo lo puedo poner así, entre 0 menos y 0, más, bueno, acá tendría que ir todo esto, más la integral, entre 0 e infinito. Entonces, ¿qué significa el cero menos? El cero menos es lo que sucede antes de nuestro instante t igual a 0. Entonces tiene que ver con esto que está acá, entre 0 menos y 0, las condiciones iniciales. Es lo que está pasando antes. ¿Se entiende? Entonces, en la fórmula, Laplace lo considera 0 menos y lo pone. Ese 0 menos significa eso, las condiciones iniciales. Bueno, entonces una vez que Laplace definió esta fórmula, él puso varias funciones ahí, las resolvió e hizo la tabla de integrales. Entonces,
Vamos a suponer ahora un f de t igual a una constante. Por ejemplo, un f de t igual, por ejemplo, a e a la a por t, una exponencial, donde a es una constante. Por ejemplo, un f de t igual a t al cuadrado. Bueno, a ver, si vamos poniendo esto aquí, me va a quedar que la transformada de f de t, por ejemplo, de a, de una constante, va a ser igual a la integral entre 0 menos e infinito. Acá no hay condiciones iniciales. Iría desde 0. Brenda, Brenda, ¿qué te pasa? Tener el micrófono abierto. Sí, disculpe, profe. Ahí está. Está bien, yo no tengo problema si quieren hablar, métanle, ¿no? Así no estamos tan en silencio, si quieren cantar o algo. Así lo hacemos más entretenido. Bueno, a ver, che, calcúleme esta integral, por favor. Reemplazo la función por a, e a la menos st, diferencial de t. Yo voy a buscar un mate.
Bueno, ¿cuánto le quedó? ¿A sobre S? Sí, profe. Profe, lo tenemos. A mí me quedó negativo. Buah. ¿Cómo te va a quedar negativo? Sí, porque el exponente es negativo. Oh, Dios, mira. Este A lo saco afuera. Sí. La primitiva, la primitiva es menos 1 sobre S. ¿Está bien? Sí, profe. Por E a la menos ST. ¿Está bien? Sí. Entre 0 e infinito. Para infinito, todo esto es 0. Menos. Para 0, E a la 0 es 1. Me queda menos 1 sobre S. Bueno, acá va A, pero le voy a poner A. ¿Ve que da positivo? Ah, sí, me había olvidado del negativo del teorema. Barr. Esta es la regla de Barrow. Bueno, A sobre S. En el caso de E a la AT, si ustedes reemplazan 0 menos hasta infinito, E a la AT por E a la menos ST diferencial de T, esto le va a dar a 1 sobre S menos A. Entonces, y la de, ¿qué otro ejemplo pusimos? La de T cuadrado. La de T cuadrado le va a dar, esta le va a dar, la antitransformada de T cuadrado le va a dar, es 2 factorial sobre S al cubo. 2 factorial es 2 por 1, sería 2. 2 por 1, 2. Bueno, vale decir que el tema es tomar la función, ingresarla a la definición y resolver la integral. Punto. No hay más nada de... Entonces, ¿qué es lo que hizo Laplace? Hizo la tabla transformada. Entonces, aquí puso la función f de t y aquí puso la transformación. Entonces, si la f de t es una constante a, la transformación es a sobre s. Si es e a la t, e a la t es 1 sobre s menos a. Si es esta otra t cuadrado, es 2 factorial sobre s al cubo. Si es, por ejemplo, coseno de omega por t, esta es s sobre s cuadrado más omega cuadrado. Si es, por ejemplo, seno de omega t, es 1 sobre s cuadrado más omega cuadrado. En esta aparece el s y acá queda 1. Esa es la diferencia. En realidad no es 1, sino la constante que acompaña a t, omega. Coeficiente. Bueno, y así calculamos todas las funciones. Por lo tanto, se hace esta tabla que se llama transformada de Laplace. Entonces, ya sabiendo cuál es la función, nos vamos a la tabla y sacamos la transformación. Y también podemos hacer al revés, conociendo la transformación con la antitransformada, volvemos a f de t. ¿Se entiende? Con la antitransformada volvemos a f de t. Entonces, vamos a lo que dijimos al principio. Tenemos la función, transformamos, vamos al campo complejo, resolvemos, hacemos todas estas cuentas. Luego, con la antitransformada, vuelvo al campo real con la solución. ¿Se entiende cómo vamos a trabajar? Sí, pero. Y esta tabla es lo que me permite definir este modelo que es tabulado. Tabulado. Bueno. Dicho todo esto, el tema de Laplace consiste en ahora demostrar la transformación. Demostrar la transformación equivale a demostrar
la existencia de esta integral. Porque así la definió. Entonces, lo que hace Laplace es demostrar la existencia de esta integral. Demostrado la existencia de esta integral, queda demostrada la transformación. Entonces, dicho esto, voy a esta parte, que se llama existencia de la transformada de Laplace. Bueno, entonces lo que vamos a definir para que esto exista, para que exista la transformación de Laplace, entonces debe existir la integral. ¿Cuándo va a existir esta integral? Cuando el producto f de t por e a la menos st, este factor integrando, tiende a cero lo suficiente rápido cuando t tiende a infinito. Todo esto, si tiende a cero lo suficientemente rápido cuando t tiende a infinito, quiere decir que esta integral va a existir. Y sí, porque me va a dar un valor finito. Entonces, esa sería una de las primeras cosas que podemos decir de una integral. ¿Qué otra cosa podemos afirmar también? Podemos afirmar, como decían ustedes, que f de t sea seccionalmente continua. Seccionalmente continua. O también llamado continua a trazos o continua por secciones. ¿Y por qué? Porque aquí se aplica la linealidad. Fíjense, miren, si yo tengo esta integral, esto que va así, vamos a suponer, no lo vamos a definir, vamos a poner que sea abierto. Y acá arriba está definida un poquito más abajo. Vamos a ver por acá. Entre A y B, esta función es integrable. ¿Y por qué es integrable? Esto es lo que hacíamos en análisis matemático 1. ¿Por qué era integrable esto? Porque, primero, la función está acotada, cosa que vamos a hablar ahora. Aunque aquí sea abierto, para el valor de la función va a haber un supremo, ¿cierto? Acá, un supremo. Entonces podemos acotarlo. Podemos acotar. Y otra cuestión, si yo defino aquí un punto C, yo puedo, y ahí sí me va a quedar esta función continua por secciones, como la integral entre A y C más la integral entre C y B. O sea, la integral entre A y B es igual a la integral entre A y C y B. ¿Está bien así? Eso lo recuerdo. Sí, bueno, sí. entonces, la particularidad de que f de t sea seccionalmente continua o continua a trazos es una de las condiciones que debe reunir. La segunda, que f de t sea acotada. Sea una función acotada, o sea que tenemos f de t en valor absoluto sea menor o igual que un m por e, y acá vamos a poner una yt. Este yt es un coeficiente. ¿Sí? Después tenemos este m, que es un número real muy grande. Muy grande. De manera tal que
la función f de t en valor absoluto esté por debajo de este valor. Quiere decir que está acotada. O sea, quiere decir que m por e y t es una cota. Es una cota. Si el valor absoluto de f de t es menor que esto, decimos que la función está acotada. Por lo tanto, es integrable. Entonces, nosotros vamos a encontrar la particularidad, la vamos a particularizar que f de t sea menor o igual que m, que es un real muy grande, y que un coeficiente t es el tiempo. Y para el caso en particular, que s sea mayor que i, que este i, perdón, vamos a ponerlo bien, que este i, y para el caso de que s, que es la variable compleja, sea mayor que i, va a existir la transformada. ¿Y cómo es eso? Miren, para demostrar esto vamos a decir lo siguiente. Va a existir la transformada de f de t. Para demostrar esto, ponemos el valor absoluto de la transformada de f de t va a ser igual al valor absoluto de la integral entre 0 e infinito, pongo la definición, y es menor o igual que la integral entre 0 e infinito de f de t por e a la menos st diferencial de t. Miren, lo que estoy diciendo acá, es que el valor absoluto de la transformada es el valor absoluto de la definición. En esto no hay ningún problema, ¿cierto? Es lo mismo. Acá es lo mismo. No hay ningún problema. Pero después pongo que es menor o igual, y en vez de poner la integral, el valor absoluto de la integral, pongo la integral del valor absoluto. Y esto produce una desigualdad. Porque la integral, ¿qué representa conceptualmente? El área. No, bueno, eso es una aplicación, pero sí, para llegar a un área, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Una sumatoria. La suma finita. Una sumatoria. Infinita. Exacto, representa una sumatoria. Una suma. Entonces, yo acá estoy diciendo el valor absoluto de una suma algebraica. ¿Cómo será con esto? Claro, en una parte me da 5 y en el otro me da 1. Entonces puede ser mayor o igual. Entonces, el valor absoluto de una integral es menor o igual que la suma. ¿Ve? Por eso pongo integral acá. La integral de una f de t. ¿Entienden de por qué pongo menor o igual? Entonces, Sí, profe. bueno. Sí. ¿Por qué le saqué el valor absoluto a e a la menos st? Porque siempre es positivo. Porque siempre es positivo. Muy bien. O sea, no, lo único que hace esa función es esto. Pero siempre está por encima del eje. Nunca toca el 0. Bueno. Entonces me quedó así. Ahora bien, esto que está aquí, dijimos que era la cota. M por e a la YT. Por lo tanto, esto va a ser menor o igual que la integral entre 0 e infinito de M por e a la YT por e a la menos st diferencial de t. Si resolvemos este producto, sacando factor común t y el menos afuera, me queda menor o igual
que la integral entre 0 e infinito, se ve ahí, sí, de m, que es más, lo puedo sacar afuera, de la integral. Y acá pongo e a la menos s menos i t. ¿Por qué lo pongo así? Porque le saco el signo negativo afuera, diferencial de t. Esto lo integro. Esto lo integro. La integral de esto es a negativo sobre s menos y por e a la menos s menos y t. Todo esto entre 0 e infinito. Entonces ya aquí aplico la regla de Barrow. Cuando t va al infinito, como es negativo, es 0. Como t tiende a infinito y esto es un exponente negativo, me da 0. Luego, si t vale 0, esto me queda 1. Y con este menos, me queda menos menos más a sobre s menos i. Fíjense que este es el resultado, a sobre s menos i. Por eso decíamos, y lo vemos, ahí se ve, por eso decíamos que el valor, miren, ¿cómo se lee esto? El valor absoluto de la transformación me da un número, un número finito, me da un resultado finito. Quiere decir que existe. No sé por qué puse acá, si esto es m. Esto es m, perdón, nadie me corrigió. M. Entonces, ¿y por qué me da un número finito? Bueno, porque la función está acotada. Y es seccionalmente continua. Entonces existe la integral. Si existe la integral, existe la transformada. Y así lo justificó Laplace. Así lo justificó. Entonces, poniendo cualquier función ahí adentro de la fórmula esa, la va resolviendo y hace la tabla. Y habíamos dicho que tenía que ser S mayor que I esto para que me quede un número positivo. Bueno, S mayor que I. O sea, independientemente del valor, lo que significa esto es que existe la integral. O sea que lo que sigue ahora es, hay un caso, a ver si lo encuentro, hay una función que me da el libro, a ver si lo encuentro. E a la t elevado al cuadrado. Laplace dice que en la mayoría del campo real, la mayoría de las funciones en el campo real, cumplen con esto. O sea, la mayoría de las funciones cumplen con esto. Y están acotadas. Eso dice Laplace. La mayoría de las funciones en el campo real cumple con esto. Pero hay un caso que plantea desde el punto de vista matemático este exponencial. Esto, el t elevado al cuadrado siempre va a ser, esto así como está, siempre va a ser mayor. Para toda t. Y acá no se cumpliría, porque no estaría acotado. Pero este caso, digamos, si bien es cierto que es una función, pero bueno, son aquellos casos raros, de funciones raras, que en el caso práctico no se visualizan. O sea que, concretamente, para la mayoría de las funciones que cumplen, digamos, para la mayoría de las funciones en la cuestión práctica,
es aplicable a Laplace. Lo justificamos diciendo que f de t tiene que ser acotada. ¿Sí? Bueno, entonces se toma la función, se pone dentro de la integral, se calcula el resultado y vamos calculando la transformación. Eso de distintos tipos de funciones f de t. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta encontrar la transformada de la derivada para saber la derivada de primer orden, de segundo orden, de enésimo orden. Derivada primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, enésimo orden. Nos falta entonces definir la derivada, la transformada de la derivada, y nos falta definir la transformada de la integral. Es muy simple. Vamos a hacer en 2 minutos, así adelantamos un poquito, la de la derivada primera. Después ustedes no, la clase que viene vamos a avanzar y vamos a empezar a hacer ejercicios para ver qué interesante que es. ¿Qué es lo que yo les pido, por favor? Les pido que busquen la tabla de transformada. De Laplace. ¿Dónde lo van a buscar? Bueno, en algún texto, o si no, lo googlean y ahí aparece. Ponen transformada de Laplace, tabla de transformada de Laplace y les sale. Y buscan ahí una tabla para trabajar, para hacer los ejercicios. ¿Sí? ¿Sí, alumnos? Sí, profe. Perfecto. Bien, Bueno, vamos a profe. hacer el primero, vamos a hacer la transformada, porque dijimos que para la derivada y para la integral, bueno, vamos a hacer la transformada de la derivada. La transformada de la derivada. Y bueno, esto vamos a ver qué nos da, pero nosotros tenemos la transformación de la derivada primera, que es muy fácil, es S por la transformada f de t menos, y aquí aparece f de 0. Bueno, habíamos dicho que la transformada también la podemos escribir como f de s. Y acá podemos poner f minúscula de 0. Bueno, miren cómo esta es la definición en lo que vamos a usar nosotros, esta o esta, en la parte práctica. Cuando tengamos que transformar una derivada, hacemos esto. ¿Cómo llegamos a esto? Es muy simple. Aplicamos la definición. La transformada de f' de t es igual a la integral entre 0 e infinito de f' de t por e a la menos st diferencial de t. Fíjense que ingresé la función aquí derivada dentro de la integral. Entonces resuelvo esta integral utilizando el método por partes. Entonces, ya que tengo la derivada, ¿qué me conviene que sea f' de t? La derivada de u. Y esto que sea v. ¿Está bien? Entonces me queda u por b. ¿Quién es u? Si de la derivada es f', ¿quién es u? F de t. F. Fíjense en la f que estoy usando, la f de la función dada, en el campo real. U por b es e a la menos st. Y es b. Menos la integral entre 0 e infinito de diferencial de f, o sea, la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada? E a la menos st por
menos S, menos S, ¿sí? Y eso se me transforma en más. Estoy derivando V, y U es F de T. Entonces, ¿qué me quedó? Todo esto, todo cuando resuelvo, lo tengo que evaluar entre 0 e infinito. Entonces, puedo hacer entre 0 e infinito esto. Miren lo que sucede. Cuando t vale infinito, e a la menos infinito es cuando t vale infinito, me queda esto, mire, lo voy a poner acá, entre 0 e infinito. Y acá lo dejo como la integral, así no nos hacemos tanto lío. Entonces, cuando t vale infinito, e a la menos infinito es 0. ¿Sí? 0. 0. 0 por f de t, ¿cuánto me da? Lo que no sé cuánto vale f de t, ¿cierto? Pero que sí estoy seguro que tiene F de 0. Va. No, estoy en infinito acá arriba. Nos da 0 el número exponencial elevado al infinito. Esto me da 0. Y f de t, f de infinito, ¿cómo es f de t para que exista la transformada de Laplace? Nos da un número finito, porque es acotado. Está como para que exista la transformada de Laplace. Acotado. ¿Cómo es? Acotado. Entonces, si f de t no me importa cuánto vale, pero si está acotado por 0 me da 0. ¿Está claro? Sí. Si está acotado, esto por 0 me va a dar 0. Entonces, para infinito me da 0, menos. Para 0, e a la 0 vale 1 y f de 0, que no sé cuánto vale. Y lo dejo escrito. F de 0. ¿Está bien? Y fíjense lo que me quedó del otro lado, más, acá más, me quedó, se lo puedo sacar aquí afuera, y me queda la integral entre 0 e infinito de f de t por e a la menos st diferencial de t. ¿Qué es esto? La transformada de Laplace de la función. Muy bien, entonces si esta es la transformada, puedo poner s por la transformada menos f de 0. Con lo que me queda la fórmula. ¿Entendió? Y f de 0, ¿qué será? ¿Quién será? Fíjese en el f que uso acá, f de la función. Condición inicial. Muy bien, ¿cómo estamos? Muy bien. Condición inicial. Perfecto. Bueno, ¿esto cómo sigue? Vamos a derivar la segunda, el orden enésimo y después la integral. Esto lo vamos a ver en la clase que viene. Hasta acá, chicos, ¿hay alguna pregunta para hacer? ¿Alguna duda? ¿Dónde van a encontrar en los libros que yo les di, que le mostré como bibliografía? Ahí están. Pero el libro donde mejor está y donde yo prácticamente tomo los ejercicios y los sigo es el CRACY, Matemática Avanzada para Ingeniería, el CRACY. Y creo que ustedes andaban con un link ahí para poder abrirlo por internet. ¿Sí? Sí.
Bueno. Así que bueno, nos vemos si Dios quiere, chicos, la clase que viene. Vamos Nos vemos, profe. practicando. No, profe. Voy a cortar la grabación. Chao, Chao, profe. profe, hasta luego. Adiós, que lo vaya muy bien, que tengan